Buenos días, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy Aurelio López, escritor y vendedor en los primeros puestos de ventas de Amazon de estos tres libros: Transgeneracional Aplicado, el libro sobre cómo, descubrir las influencias que tienen sobre tu momento presente los sucesos que ocurrieron en tu familia en el pasado. Reflexiones de un coach de mierda, en el que te proporciono 34 herramientas de coaching divididas en tres partes. La primera parte son herramientas de acción, la segunda parte son herramientas emocionales y la tercera herramientas más espirituales. Y el libro también, ¿por qué son felices las personas felices?, donde expongo mi propio método para sentirte cada día mejor, sentirte cada día más feliz, y donde te expongo las claves de la felicidad. Y lo he llamado método Gandhi. Bueno, aquí lo explico dentro con más detenimiento, pero básicamente es una rueda de la rueda de la programación, de los automatismos nuestros realmente, de cómo funcionamos en modo automático muchas veces sin darnos cuenta. Y es una excelente guía para la deshabituación, desprogramación o deshacer esos patrones que nos están influenciando en nuestra vida. Aquí está. Para mí esta es la rueda. Le puedes dar al pause y verlo tranquilamente. Para mí esta es la rueda de la programación de nuestros patrones de funcionamiento inconsciente. El método Gandhi. En el libro ¿Por qué son felices las personas felices? Y esta rueda está compuesta de creencias, pensamientos, emociones, decisiones, palabras, actos, hábitos, carácter y destino. ¿Y por qué? Pues porque nuestras creencias dependen de o implican, dan lugar a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones. Nuestros pensamientos y nuestras convicciones dan lugar a nuestras emociones, nuestra forma de sentir el mundo. En función de la opinión que tenemos de algo, vamos a sentir algo agradable o desagradable. Y según sintamos algo agradable o desagradable, por ejemplo, si te gusta mucho un equipo de fútbol, si te gusta, si odias un tipo de comida, según la emoción que sientas, son ejemplos muy básicos, pero en el resto de nuestra vida funcionamos exactamente igual. Pues va a dar lugar a que decidamos de un modo u otro un tipo de decisiones que manifestamos en palabras, que es la siguiente variable de la rueda del método Gandhi. Y estas palabras, son actos, pero también dan lugar estas decisiones a esas palabras y esos actos más concretos, acciones en el mundo, que con el tiempo se cristalizan a nivel neurológico y, se transforman en hábitos que van formando nuestro carácter y que dan lugar a nuestro destino. Y normalmente solemos decir qué mala suerte tengo o por qué me pasa esto en la vida, sin darnos cuenta de que de forma automática y en un 99% de nuestras decisiones estamos siguiendo esta rueda. Puedes darle al pause y verla tranquilamente. El método Gandhi. Cómo deshabituarte, cómo modificar tu destino, tu programación inconsciente para sentirte mejor, vivir la vida que quieres, salir de esos bloqueos personales que todos tenemos. Y estoy grabando este vídeo para sigo respondiendo a todas las preguntas que me planteáis en Facebook, en el grupo Transgeneracional Aplicado, Despierta tu Felicidad Natural. Si pides acceso a este grupo, si no perteneces ya a él, podrás ver que la primera publicación que hay es un hilo de preguntas y de comentarios donde podrás resolver muchas de las dudas que te pueden surgir al ver este vídeo, por ejemplo, o sobre transgeneracional, crecimiento personal, o coaching, o tristeza bloqueada, que es una de mis especialidades. Bueno, la cuestión es que voy a responder ahora mismo a una pregunta que está aquí en este grupo de Facebook, Transgeneracional Aplicado, Despierta tu Felicidad Natural. Pide acceso a él ya, porque en este hilo de preguntas descubrirás muchas cosas para autoconocerte mejor y para crecer y transformar su vida. Brígida Martínez dice: en este caso concreto, sobre la tristeza, ¿qué tipo de pregunta serviría para encontrar un posible patrón en el árbol? Bueno, lo que plantea Brígida es cómo tomo conciencia o qué tipo de preguntas me hago
para ver de dónde puede venir una sensación o un estado de tristeza. Uno de los síndromes más comunes, localizados, síndrome clínico, definido por el doctor Salomón Selan, el psiquiatra francés, es el síndrome del yaciente. Y es que se ha estudiado y está demostrado que si en el pasado uno o varios familiares no fueron capaces de expresar su tristeza, porque antiguamente poco se sabía de emociones, la inteligencia emocional actual nace en los años 90 del siglo pasado, entonces hace 2, 3, 4 generaciones poco se sabía de emociones, bastante tenían muchas personas con ganarse la vida y con poder comer casi cada día. Bueno, pues podría ocurrir que la tristeza ante sucesos importantes de uno o varios miembros de la familia quedara sin expresar, quedara reprimida. Esto se transmitirá posteriormente a diferentes miembros de la familia y pueden nacer personas tristes, que fue lo que me ocurrió a mí. De hecho, ocurre con mucha frecuencia. Cuando a alguien le preguntas, ¿qué te ocurre? ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad tienes? Y te dice, me siento triste. La siguiente pregunta es ¿desde cuándo? Si la persona te dice, pues desde siempre, desde que yo recuerde, o pues siempre ha sido así, es mucho más interesante ir a la historia transgeneracional, a la historia del pasado de su familia, para ver dónde puede estar el origen de esa tristeza. ¿Dónde nos vamos a encontrar la tristeza bloqueada más comúnmente? ¿O de dónde puede venir? Bueno, la tristeza en un duelo es una de las fases en las que más se bloquean los duelos. En un duelo, que la palabra significa dolor o combate, bueno, representando el combate interno que tenemos ante una nueva situación, normalmente una pérdida de un ser querido, el combate para adaptarnos a la vida sin ese ser querido, una de las fases más importantes y donde más se suelen bloquear los dedos es en la fase de tristeza. Cuando la vida te arrebata a un ser querido, y si es muy cercano, pues es fácil, vamos, lo más normal del mundo es que te sientas triste durante meses y a veces durante años, dependiendo también el ser querido, el familiar, etcétera, el que sea o lo que sea. Esto es bastante común. Entonces, si tu tristeza no la llegas a expresar, bueno, esa necesidad queda sin cumplir, esa necesidad de expresar esa tristeza. ¿Cómo expresamos esa tristeza? Bueno, pues llorando, diciendo lo que echamos de menos a aquella persona y poco a poco adaptándonos, progresando y familiarizándonos con la nueva situación. ¿Qué ocurre? ¿O qué suele ocurrir? Pues que a veces esa tristeza puede ser tan abrumadora, los que hayáis perdido algún ser querido lo sabréis, que tendemos a ocultarla, tendemos a reprimirla y tendemos a no mostrarla, porque puede ser muy intensa, puede ser muy intensa. Si esto ocurre, es muy común que nazcan personas en generaciones posteriores con esa sensación de tristeza. Bueno, entonces a la pregunta de Brígida Martínez, ¿qué tipo de pregunta serviría para encontrar un posible patrón en el árbol respecto a la tristeza? Pérdidas de familiares, muertes, abandonos, fallecimientos, muy común, muy muy común. Cuando una persona siendo niño o niña pierde a papá o a mamá, porque todavía a esas edades tempranas, 8 o menos años, a veces un poco más mayor incluso, no estamos preparados para gestionar esa emoción de tristeza, para gestionar ese duelo. Ahí es muy común que haya un duelo bloqueado, así es que si hay alguien en el pasado de tu familia que siendo muy joven perdió algún familiar, sobre todo papá o mamá, pues ahí tenemos una pista importante. Dos, bueno, fallecidos, aunque fallecidos en la familia, inesperados. Cuanto más inesperados, mejor. Gente joven y gente que falleció en accidentes. Ahí es más sencillo que se bloquee la tristeza, porque si eres niño, no estás preparado para gestionarla. Y si eres adulto y lo que ha ocurrido es una pérdida que no esperabas, lo que ha ocurrido era una pérdida inesperada, sobre todo si es de gente joven, es muy dramática, es fácil que, bueno, sea difícil de gestionar esa tristeza. Entonces se puede perfectamente bloquear. Si eres una persona que ha nacido o que se ha sentido siempre muy triste, investigando en el pasado familiar sobre este síndrome del yaciente, sobre estos duelos bloqueados, sobre estos fallecidos de los que no se habla
en el árbol familiar, pues vas a encontrar muchas pistas. Te recomiendo que entres en mi página, www.aureliolopezgomez.com, y en el blog puedes leer el artículo del síndrome del yaciente, donde me extiendo mucho más en esto, que está basado en un capítulo de mi propio libro Transgeneracional Aplicado. Aquí explico sobre la tristeza bloqueada muchísimas cosas, sobre ese duelo del yaciente, en mis planes, en mi escuela online Supera tu Tristeza también. Pero bueno, vamos al grano, que yo lo que quería era responder a esta pregunta. Y bueno, y Brígida también dice: yo tardé mucho en comprender que muchas veces mis enfados son tristeza reprimida. Claro, lo que yo estaba explicando. Bueno, yo estaba explicando que la tristeza reprimida hay que expresarla, realmente hay que expresarla, si no nos puede ocasionar diferentes dificultades. Si no lo expresó un familiar en el pasado, no las puede ocasionar en el presente. Pero muchas veces sobre la tristeza, muchas veces queda oculta y sepultada esa tristeza y aparece enfados, una sensación de enfado continuo, de rabia, de cabreo con el mundo, de resentimiento. En muchísimos casos, cuando consigues gestionar esa emoción de rabia, aparece tristeza también. Y es que muchas veces van de la mano. Pero la clave es: ¿me siento enfadado o me siento triste? ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Desde hace muchísimo tiempo? ¿Siempre me recuerdo así? Pues iremos a ver los duelos bloqueados en el transgeneracional. Si es desde hace 10 años, bueno, ¿qué pasó hace 10 años relacionado con una tristeza que no expresé? Vamos a encontrar muchas veces con pérdidas y fallecimientos de seres queridos. Bueno, y Brígida sigue preguntando: mis dudas son entonces en saber si hay patrón heredado y cuál es, la tristeza o la frustración, incluso un posible autoboicot. Creo que ya ha quedado suficientemente respondida, pero es muy interesante esto que plantea Brígida del autoboicot. Lo podéis ver tranquilamente en Facebook, en mi grupo Transgeneracional Aplicado Despierta a tu Felicidad Natural, porque muchas veces, como es involuntario, como son patrones, como explicaba antes cuando he hablado de mi libro ¿Por qué son felices las personas felices?, sobre el método Gandhi, como son patrones automatizados, sin querer nos autoboicoteamos y caemos una y otra vez en patrones o en hacer cosas que no queremos realmente hacer. Aquí es muy importante algo: este patrón no es tuyo, es heredado, y si realmente fueras consciente y pudieras, no caerías en ese autoboicot. ¿A que no? ¿A que no te gusta estar triste? ¿A que no te gusta estar enfadado con el mundo? Entonces, algo muy importante es comenzar a reconocer que posiblemente no sea tuyo, sea heredado y te toque gestionarlo, y esto se hereda genéticamente y neurológicamente. Podéis, además de, bueno, en mi libro lo explico, pero podéis teclear en internet epigenética, que os va a explicar esto mucho mejor. Y es muy importante, si sentís que caéis en el autoboicot, en que os falta voluntad, en que una y otra vez repetís o hacéis cosas que no queréis hacer, no os sintáis culpables, ni si podéis no sintáis sensación de fracaso ni de frustración. Es más fácil ir a ese nivel inconsciente. Bueno, es más fácil con un acompañamiento de un buen profesional, pero es más rápido, acabas antes. Ir a ese nivel inconsciente, ver dónde puede estar ese patrón para desactivarlo, para deshacerlo, para desprogramarlo, para deshabituarte, para generar un hábito nuevo que no te haga tropezar una y otra vez con la misma piedra, que no te haga caer una y otra vez en ese auto boicot. Así pues, creo que ya he respondido. No obstante, quiero hacer un resumen. Bueno, si te sientes triste desde siempre, va a ser transgeneracional. Si te sientes triste desde hace 10 años, vamos a ver qué ha ocurrido, qué se ha bloqueado, qué tristeza hay reprimida hace 10 años. Si es transgeneracional, vamos a ver historias de duelos bloqueados, muy asociados a niños fallecidos jóvenes, muertos a veces en situaciones vergonzosas, suicidios, enfermos mentales de los que no se suele hablar, accidentes, muertes repentinas, o niños que tuvieron que ver la pérdida de algún familiar, generalmente papá o mamá, siendo muy jovencitos y no pudieron gestionar esa tristeza. Y recomendación: mi artículo, el síndrome del yaciente, en mi página web, aureliolopezgomez.com, donde explico cómo desactivarla, cómo trabajarla, etcétera, esta tristeza. Luego, lo más rápido es acudir siempre a un profesional. Yo nunca solucioné tan rápido mis bloqueos inconscientes como cuando decidí realmente tomármelo en serio de la mano de un profesional que
que me acompañó. Realmente fue un cambio importante en mi vida. Y lo tercero, si caes en el auto boicot o en repetir los mismos patrones una y otra vez, mi recomendación es que no te culpes, no te frustres y bueno, no sientas fracaso realmente. Porque si tú realmente pudieras, fueras consciente, no caerías en los mismos errores una y otra vez. Lo que ocurre es que lo hacemos de forma inconsciente. Son patrones memorizados, automatizados, que nos hacen repetir muchas situaciones que no deseamos y que nos las hacen repetir una y otra vez. Y esta es la explicación de por qué el hombre tropieza 1000 veces con la misma piedra, como se suele decir. Y por qué la mujer tropieza 1000 veces con la misma piedra. Antes de cerrar, quiero dar las gracias a Brígida Martínez, porque la verdad es que cuando me planteáis preguntas así tan personales, pues os exponéis al mundo, estáis contando cosas íntimas, cosas que no tenéis por qué contar a nadie, y lo hacéis público, y gracias a esto que valoro mucho yo también, es una de las cosas que por mucho tiempo que pasa me sigue sorprendiendo gratamente, ¿no? Que tengáis el valor de hacer este tipo de exposiciones y este tipo de preguntas. Por eso, gracias a Virginia Martínez, que tu pregunta, junto con mi respuesta, pues seguro que puede ayudar a muchísimas personas. Un saludo y seguimos en contacto. Recuerda, en el grupo de Facebook, Transgeneracional Aplicado, despierta tu felicidad natural. Pide acceso. Allí nos vemos.